Estamos allí con su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al 30. Leo como está escrito en el nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no siembras y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que por la lectura de su palabra, esta mañana seamos bendecidos. Cierra sus ojos un minuto, Señor, le damos gracias en esta hora por su palabra. Abrimos nuestro corazón para recibir de parte suya su palabra en nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Usted es quien nos conoce, usted sabe la necesidad que tenemos y conforme a ella usted hablará a su pueblo. Le damos gracias por eso, porque usted siempre nos ha oído en medio de nuestra necesidad. Gracias le damos, Señor. Acompáñenos, que la inspiración de su presencia venga sobre nuestros corazones, no solamente sobre el mío, sino que sobre tu pueblo, para recibir, Señor, esa porción que saciará nuestra alma. Queremos comer de este pan del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, creo que dentro de todas las parábolas que el Señor expresa a su discípulo, esta es la favorita de mi corazón, ¿ah? La favorita. Esta es una parábola del reino, ¿ah? Una parábola, una enseñanza que de una otra manera el maestro intenta depositar en el corazón de sus discípulos para que comprendieran cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona el evangelio. Es verdad que a veces uno se hace una expectativa o se crea una realidad acerca del evangelio, pero no hay realidad más grandiosa que lo que expresa su palabra. Entonces, Jesús, si hay algo en lo que sabía hacer bien, era enseñarles las verdades de este reino a sus discípulos. Él no compartía estas verdades a grandes multitudes, solamente se las dejaba en el corazón de los discípulos. Y es por eso que hoy día estamos aquí, los discípulos del Señor, quienes deseamos aprender y conocer de una manera más profunda al Señor. Y también más práctica. Jesús fue muy práctico en sus enseñanzas. El problema es que nosotros lo hacemos complicado el Evangelio. A veces somos demasiado legalistas. Más Dios no es así. Más Dios es práctico, es simple, sencillo, con cosas cotidianas de la vida. Le enseñaba a sus discípulos, le decía mira a su alrededor y va a aprender muchas cosas que están muy asociadas con el Dios creador del cielo y del universo. Entonces, Él de una otra manera acercó ese reino al corazón de la gente y lo hizo cercano, cotidiano, diario, fácil de vivir. Y en esta palabra encontramos una relación bien particular acerca de los amos y los esclavos que eran muy comunes en aquellos tiempos.
Cabe destacar que en aquellos tiempos era habitual que los amos le confiaran sus bienes a los esclavos. Quizá hoy día no sería algo como de una fácil práctica porque quizás qué persona le confía sus recursos a una persona así, a un esclavo específicamente. Pero en aquellos tiempos era muy habitual hacer eso. Que el amo, teniendo muchos recursos, escogía a algunos esclavos y conforme él los conocía, él les entregaba lo que ellos podían hacer con esos recursos que él tenía. Pero el amo tomaba esa decisión de entregarle a sus esclavos, a sus sirvientes. Entonces lo que Jesús hace era enseñarles cuál debería ser la manera correcta de vivir en la tierra y cuál era la manera correcta de esperar el regreso, el retorno de Cristo. Porque la parábola nos habla acerca de un amo que entrega sus bienes, pero que se va. Y no se va cerca, se va muy lejos. Y no se va por poco tiempo, se fue por mucho tiempo. Entonces lo que Dios quería hacer era invitar a sus discípulos a vivir correctamente mientras esperamos el regreso del Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy día con cada uno de nosotros. Es verdad que podemos sacar muchas enseñanzas. Esta es una parábola muy conocida que es muy fácil de explicar. Podemos extraer muchas verdades, muchas realidades. Entre ellas nos habla acerca de una buena mayordomía, el sentido de pertenencia cuando el Señor le entrega, ¿cierto?, estos talentos y ellos se apropian de esos talentos para poder trabajarlos para su amo, de la responsabilidad que tenían que tener los siervos. Pero por sobre todas estas enseñanzas hay una que resalta y que el mismo amo la resalta de sus siervos, específicamente de los dos primeros, que es la fidelidad. Es por eso que hoy día quiero hablarles acerca del premio a la fidelidad. Hay un premio. ¿A cuánto le gustan los premios? ¿O quién se ha ganado un premio alguna vez? ¿Ah? ¿Qué sensación siente cuando se gana un premio? Alegría, ¿o no? Nosotros no creemos la suerte, pero el premio a veces usted compra una rifa y se gana un premio. ¿Ah? Entonces, lo que provoca el premio en el corazón del hombre es alegría, es gozo. Ahora, el premio a la fidelidad está manifestado en los dos primeros siervos. Siervos que inicialmente eran tres, no eran dos, pero quiero que solamente tomemos el ejemplo de los dos primeros. Estos tres siervos eran muy diferentes el uno del otro. Así como somos usted y yo. Podríamos decir que los tres siervos son la iglesia. Sirvientes que tienen un Señor, un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Entonces, usted y yo somos como los tres siervos. La iglesia es como los tres siervos, con distintas capacidades y también con distinto nivel de compromiso con su amo. Hay algunos que son más comprometidos, hay otros que les cuesta un poco más, hay otros que no lo son tanto. Pero en la iglesia encontramos personas como estas. Y la Biblia nos está mostrando este ejemplo a través de esta parábola, de que la Biblia es así de diversa, de que la iglesia es así de diversa. Pensemos un ratito entonces en que Jesús no enfatiza en la cantidad de talentos que le da a sus siervos. Él no resalta lo que puso en las manos de cada uno de ellos. ¿Sabe que el talento, sabe a cuánto equivale el día de hoy? El talento era una moneda o una medida de plata que equivale a 20 años de trabajo. Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Imagínense cuánta plata era. Eran 6 millones de pesos mensuales. ¿Quién gana 6 millones de pesos mensuales? Los diputados, ¿no? ¿Ah? Miren lo que le confió. Ese era el nivel de importancia que tenía un talento. Y el amo se lo confió a sus siervos. Pero Jesús no enfatiza en la cantidad. Jesús enfatiza en la actitud del corazón de estos siervos. Consideremos 3 aspectos importantes acerca de esta parábola que nos van a ayudar de una u otra manera a desarrollar una vida de fidelidad. Amados, Dios desea que seamos fieles a Dios. Dios quiere que seamos fieles a Él.
Él permanece fiel. ¿Ah? Aunque usted y yo no seamos, aunque nos cueste, Dios permanece fiel. Pero aún así, entendiendo y comprendiendo de que usted y yo no podemos ser fieles, ¿por qué? Porque dentro de nosotros hay una naturaleza que nos tira para el otro lado y no nos permite caminar 100% en fidelidad. ¿Por qué? Porque en pecado habitamos, o caminamos, o tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero aún así, Dios nos enseña a través de esta palabra la importancia de la fidelidad a Dios. Dios se sonríe al ver gente fiel, gente esforzada. Y es por eso que esta palabra hoy día nos va a animar a caminar en esa fidelidad, a subir el nivel de compromiso, a subir el nivel de responsabilidad. Porque el amo ha confiado sus recursos a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y en nuestras manos, que quizás hoy día visiblemente están vacías, pero crea que Dios ha puesto algo maravilloso en sus manos. Pero ojo, no tiene que ver con la cantidad de talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, tiene que ver con la actitud de mi corazón. ¿Qué es lo que hago yo con esos recursos? Quizás a alguno usted verá que tiene 5, quizás a otro verá que tiene 2, quizás a otro veremos que tiene 1, pero ¿qué hacemos con lo que tenemos de parte de Dios? ¿Qué estamos haciendo hoy día? Lo primero que quiero compartirles hoy día es el llamado del Señor a trabajar los dones, los talentos, las habilidades. Dios ha puesto sobre nuestras vidas dones y talentos. Les decía yo que estos 3 siervos representan la iglesia. Y no hubo ninguno de los 3 siervos que no tuviera al menos un talento, que no era poco. Yo les dije, eran 6 millones de pesos mensuales. A eso equivalía un talento. A 20 años de trabajo. Entonces, todos los que estamos aquí reunidos en la casa de Dios, usted dirá, es que yo llevo un par de meses, llevo un par de días nomás en el Evangelio conociendo a Dios. Amado hermano, amada hermana, aún así Dios ha puesto un talento sobre usted. Entonces podemos darle gracias al Señor que nos sentimos útiles y que somos útiles delante del Señor. Pero somos siervos también. Tenemos un Señor. Ya ese Señor, ¿cierto? Reconocemos que de Él ha provisto todas las cosas. Entonces, es en este aspecto, incluso que el que tenía menos capacidad, aún Dios le ha dado algo por lo cual trabajar. Interesantemente, a cada uno de ellos, al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1, a todos Dios les pidió cuenta. A todos. Entonces, tenemos que sentir el llamado del Señor. Estos 3 siervos respondieron a ese llamado de servir al Señor. Dios puso en nuestras manos, amada iglesia, herramientas. No dejemos que esas herramientas se oxiden. Cuando usted no usa una herramienta, yo hace un tiempo atrás les conversaba que yo tenía un abuelo, un tata, que tenía muchas cosas en una caja, muchas cosas viejas oxidadas. Y dentro de esas cosas, una vez vi un alicate. Pesca un alicate oxidado. ¿Qué es lo que necesita? Lubricación. Porque el alicate ha estado tanto tiempo sin uso que terminó oxidándose. Si usted cuelga una prenda de vestir en su closet y la deja ahí 3 años, ¿qué es lo que va a pasar con esa prenda? Se deteriora. Lo mismo pasa en la vida cristiana cuando usted y yo no usamos las herramientas que Dios a nosotros nos ha dado y las dejamos de lado, pensando que los demás sí tienen que servir. No, que sirva el que tiene 5, que trabaje el que tiene 2. Pero el que tiene 1, ¿qué es lo que hace? Hace un hoyo y la mete debajo de la tierra para que se oxide. Si usted cree que no tiene un talento, yo le voy a dar uno hoy día. Usted puede orar por el otro. Y ahora se va con herramientas para su casa. Y ahora mismo podría cerrar la Biblia y decirle, hay que trabajar los dones. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por los nuevos. Hay que orar para que llegue más gente.
Hay que orar por los vecinos, hay que orar por sus pastores, hay que orar por los líderes, hay que orar por los que ministran la alabanza, hay que orar por los que predican la palabra. Hay un talento hoy día en sus manos, el llamado a la oración. Entonces usted no puede decir que no tiene las herramientas necesarias para servir a Cristo. Porque a veces la gente ha malinterpretado el servicio a Cristo, el trabajo a Dios, a través de los dones estando aquí en este lugar, que aquí yo puedo servir. Que si yo no hago un devocional, no leo un salmo, y estoy para eso. Pero ¿sabe qué? Hacer aseo también es servir a Cristo. Armar estos equipos también es servir a Cristo. Ofrendar generosamente también es servir a Cristo. Orar por el otro afligido, necesitado, el de poco ánimo, también es servir a Cristo. Entonces no podemos decir que no tenemos nada que hacer. Iglesia amada, hay mucho que hacer en la viña del Señor. A eso Dios nos ha llamado a servir, a trabajar. Dios no llamó a gente floja. Dios llamó a gente ocupada, que estaba ahí trabajando. Entonces debemos trabajar los dones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero debemos seguir el ejemplo de aquellos dos que sí lo hicieron. No como aquel negligente, dice la Biblia, que el amo al encontrarse con ella, al rendirle cuentas, él dijo, tuve miedo, no sabía qué hacer. Amada iglesia, no tengan miedo de trabajar y de servir al Señor. Dios te dará el premio a la fidelidad. No tengas temor de hacer esas cosas. Trabajemos los dones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Usted sabe que hay distintos tipos de vasos. Hoy día tengo este vaso que son 300 cc. Y esta es la capacidad de este vaso. Pero hay vasos más grandes que esto y hay vasos más pequeños que esto, con menos capacidad. Así muchas veces en la iglesia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos grafica el Señor en su palabra? Dice que a cada siervo le dio conforme a qué? A su capacidad. Usted y yo somos como un vaso. Hay vasos más pequeños, hay vasos más grandes, pero son vasos de honra. Quiero que me sigan esta figura, por favor. Pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que somos parte de esta congregación, somos ese vaso. Pero esa es la capacidad del vaso. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está este vaso? ¿Está al 100% de su capacidad? Por supuesto que no. Cada uno de ustedes tiene una capacidad. Y el Señor llenó esa capacidad. Y debemos usar toda la capacidad que tenemos para servir a Dios. Por eso el de 2 talentos no se sintió envidioso con el de 5, porque él conocía perfectamente cuánto era capaz de hacer. Él no tenía problema con su identidad. Tampoco le reclamó al Señor, ¿por qué a mí me diste 2? ¿No? ¿Qué es lo que hizo el siervo? Lo recibió nomás. Y lo trabajó. Trabaja el don que Dios te ha dado. Trabajemos el don que Dios te ha dado. Hay una habilidad, pongámoslas al servicio del Señor. Pero seamos fieles. Nos sirve un día lleno y al otro vacío. No. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Hombres y mujeres de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Pero ¿cómo quiere Dios que esté nuestro vaso, hermana Bernarda? Llenito. Al 100% de nuestra capacidad. ¿Sabe qué? Dios sabe cuánto usted puede dar porque no va a poner más carga sobre usted y sobre mí. Aleluya. Porque Dios te conoce, te formó desde el vientre de tu madre, te formó el Señor. Y sabe cuánto puede dar para la obra, Christopher. Sabe cuánto puedes esforzarte por hacer las cosas bien. Pero el Señor se merece lo mejor de nosotros y todo de nosotros y debemos servirle a Él con gozo. No te sientas envidioso por aquel que predica mientras tú no lo haces y deseas hacerlo. Tranquilo, ya llegará el momento en que Dios va a transformar estos 300 cc y te va a transformar en un jarro de honra. Aleluya. Pero debes ser fiel con estos 300 que Dios te ha dado hoy día. Porque dice la Biblia que aquel que trabajó los dones fue multiplicado. Y ya no eran 300, ya no era un vaso de 300, comenzó a ser un vaso de 600. Porque el que trabaja los dones fielmente,
el Señor trae bendición sobre su vida. Pero si somos infieles y negligentes, Dios no traerá ese favor y esa bendición sobre nosotros. Debes conocer lo que la Biblia dice de ti y te darás cuenta que eres valioso para Dios. Y a veces no conocemos quiénes somos en Dios, pero Dios te quiere usar para su gloria. Trabaja el don de Dios. Segundo, ha sido el Señor el que ha puesto ese don en tus manos, en mis manos. Y a Él debemos servir. Su palabra nos enseña que no podemos tener dos dioses, dos señores, porque si no, amará a uno, dice la Biblia, y aborrecerá al otro. Solamente hay un Señor en nuestras vidas. Por eso la parábola Jesús dice, y su Señor le dijo, porque no habían dos señores, había un solo Señor para estos tres siervos. Amada iglesia, hay un Señor para esta iglesia. El Señor de quien soy y el Señor de quien sirvo es mi Señor y Salvador, y también es su Señor y Salvador. De quien soy, de quien pertenezco, porque me compró a un precio de sangre, porque pagó por mis pecados. Él es mi Señor. Y si hoy día Él no es su Señor, Él le está invitando a que sea el Señor de su vida, el Señor de su corazón, de su mente, sus pensamientos, sus planes, sus sueños. Que Él sea el centro de nuestras vidas. ¿Sabe que estos dos siervos tenían una gran particularidad? Es que eran íntegros delante de su siervo, aun cuando su siervo no estuviera delante de ellos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor de estos siervos? Fue, le entregó y se fue. ¿Se fue cerca para presionarlos? No. ¿O andaba rondando mientras ellos trabajaban estos dones y talentos? Dice que ellos los trabajaron, los negociaron. Pero en ese intertanto el Señor no estaba con ellos, Raúl. El Señor se había ido lejos. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Oye, qué lindo lo que hace Dios con la iglesia. Cuando Jesús se fue, le dijo, haced discípulos, hagan discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todo lo que han aprendido acerca de mí, enséñenle. Y cuéntenle a ellos que un día yo volveré. Llegó el momento en que Cristo se fue a los cielos y hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Si bien es cierto, el Señor tiene su mirada sobre nosotros, pero un día Cristo va a volver. Un día el Señor va a volver. ¿Sabe esa realidad? Porque Cristo vive. Porque Cristo murió, pero al tercer día resucitó y hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre, y Cristo vive. Porque cuando Él se fue, llegó el momento en que los discípulos estaban mirando al cielo mientras Él se veía, y apareció el ángel del Señor y le dijo, ¿qué hacéis mirando al cielo, varones? Así como lo habéis visto ir, se lo verán venir. Porque un día Cristo volverá por su iglesia. Un día Cristo va a volver por su iglesia. Es por eso que debemos de gastar nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios. Estos siervos no necesitaban la presencia física de su Señor para trabajar. Por eso el apóstol Pablo escribe diciendo, queridos siervos, sirvan, trabajen, no como al ojo humano, sino como para el Señor. Y así es como tenemos que trabajar. La iglesia ha sido llamada para trabajar para el Señor. Y el Señor dará la recompensa oportuna a cada uno de nosotros que le servimos a Él. Hubiese sido fácil para ellos desanimarse. Miremos el versículo 19, por favor. Esto es muy lindo. Quizás ellos podrían verse desanimados porque veían que no volvían. Dice que llegó después de mucho tiempo, dice. Mucho tiempo. ¿Sabe qué? El no tener la presencia de su Señor cerca hubiese sido un factor importante y quizás razonable para desanimarse. ¿Por qué me habrá dejado solo? ¿Por qué me entrega esto y ahora se va?
¿por qué es así conmigo? Pero eso no fue un factor para desanimarse, sino que fue un factor para tener esperanza. Porque si ellos sabían que si su amo se iba, seguían siendo siervos de él. No por el hecho de que él no estuviera presente, iban a dejar de ser siervos. Seguían siendo siervos de su Señor. Y su Señor en algún momento iba a reclamar, iba a pedir lo que era de él. Por eso ellos tenían la seguridad de que así como se fue lejos, un día pronto volvería por ellos. Y eso no los desanimaba. Y ellos podían pensar al levantarse cada mañana, quizás hoy día mi siervo, mi Señor viene. ¿Cómo te levantas cada mañana? ¿Cuál es la expresión que tenemos en la mañana? Oh, quizás hoy día Cristo viene. ¿Por qué puede ocurrir, oiga? Puede ocurrir en 1 minuto más, en 2 minutos más, en 1 año más, en 1 día más, no lo sé. Porque su palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso, pero sí con señales que están ocurriendo en este último tiempo. Pero ellos trabajaban esperanzados porque sabían que un día que Él los compró, volvería por cada uno de ellos. Así que estos dos no se desanimaron. Perfectamente podrían haber pensado que no volvería. Pero en ellos era mayor la fidelidad, la lealtad y el compromiso. Era más fuerte que el desánimo. Era más fuerte que el Señor. Su Señor los llamó fieles, porque realmente eran fieles a su Señor. Cristo un día volverá por nosotros. Y esa es una realidad. Y toda obra que usted y yo hagamos será recompensada en el día de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Hacia qué nombre servimos? Hacia el nombre de Jesús. Habiendo servido ¿a quién? A los santos y sirviéndoles aún. Los dones son para el servicio de la obra del Señor. Los talentos son para el servicio, el desarrollo, el crecimiento, la edificación del cuerpo de Cristo. No nos edificamos unos con otros porque somos el cuerpo de Cristo. Dios conoce la labor que usted desempeña. No es desconocido. Por eso el escritor a los Hebreos dice que Dios no es injusto, porque Dios es justo. Y Dios premió justamente a los 3. Porque aún el que fue negligente recibió su premio. No solamente era lindo el premio de los 2, sino que era justo el premio de los 3. El que multiplicó los 5, el que multiplicó los 2, pero el que hizo absolutamente nada con ese talento. Dios es justo. El apóstol Pablo invirtió su vida para el trabajo y la extensión del reino del Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 8, él declara diciendo: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Ya sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor, dice el apóstol. Somos del Señor. Así que, amados hermanos, yo les quiero invitar a que siempre pongamos nuestra mirada en Cristo para servir. ¿Son bendecidos nuestros hermanos? Por supuesto que sí. ¿Es edificada la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Crece la iglesia? Claro que sí. Pero primero servimos al Señor por sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque si ponemos la mirada en las personas de la tierra, en algún momento las personas de la tierra nos van a fallar. Y el corazón del hombre, el corazón de la mujer se va a desanimar. Pero Dios no quiere que tengamos desánimo. Como decía la reflexión del día viernes, tengamos buen ánimo. Tengamos buen ánimo. Trabajemos para Dios. Tercero y último. No te rindas. No te rindas. Tomen la mano al que tiene a su lado.
y con cariño mírele a la cara y dígale: no te rindas. Allá atrás no se rindan de hacer las cosas para el Señor. Hermano David, no te rindas. Roberto, no te rindas. Hermana Adriana, no se rinda. Hermana Angélica, no te rindas. No se rinda. Porque estos dos no se rindieron. Estos dos nos dejaron tirados como aquel que enterró ese talento. ¿Sabe qué? Era normal, dice la Biblia, que cavó un hoyo y enterró el talento, ¿cierto? Miremos la Biblia. Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Dónde? En la tierra. ¿Sabe qué es lo que hacía la gente para resguardar sus recursos? No sé si escucharon la noticia hace unos días atrás que hubo un matrimonio, una familia que metió debajo de la tierra 3 millones de pesos, creo que era. Si fue más, gloria a Dios. Si no, da lo mismo. No importa el monto, es la actitud. Y lo enterró. Dice que vino la lluvia. ¿Y qué le pasó al dinero? Se deshizo, se estropeó. Yo digo, ¿por qué no lo metió al banco? Y lo mismo dijo el Señor a sus hijos: ¿por qué no lo metiste al banco? ¿Por qué lo metiste a la tierra? Porque en aquel tiempo, para preservar, para mantener los recursos, mucha gente hacía eso. Hacía un hoyo en la tierra, iba y lo enterraba. Pero eso quedaba allí, en el mismo estado que se enterró. En cambio, era mejor que adquiriera intereses y así tener, por lo menos, aunque sea un porcentaje extra. Entonces, estos dos no se rindieron, pero este se rindió, se dio por vencido porque el temor se lo comió. Porque el miedo se lo comió. A veces la gente tiene temor de comprometerse y de servir al Señor. ¿Sabe por qué? Por miedo a fallar. Y es complejo eso, es complejo vencer eso. Es complejo vencer el temor. Pero cuando uno lee la palabra de Dios y uno se da cuenta que el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo, todo temor es disipado en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Entonces no te rindas. No creo que para los siervos haya sido fácil multiplicar esos talentos. Se requería de esfuerzo, tiempo, dedicación. Entonces, no debían rendirse, porque sabían que el maestro, que el Señor, su Señor, volvería. Lo más probable es que también haya ocurrido en la vida de estos siervos, y lo que ocurre realmente en nuestras vidas, que a veces las cosas no nos resultan como nosotros queremos. Intentamos golpear una puerta y esa puerta se nos cierra, o nunca se abre en realidad. Intentamos ir por un camino y a lo mejor no era esa la ruta correcta que Dios quería que camináramos. No creo que haya sido fácil para ellos, Claudia. Creo que también tiene que haber sido difícil, porque pasó largo tiempo para que esto se multiplicara, lo que Dios le había puesto en sus manos, lo que su Señor le había puesto en sus manos. Pero tenían que responder de una u otra manera a la confianza de su Señor. No podían claudicar. No podían dar paso atrás. No podían retroceder. Y quiero animarlos a no rendirse. Porque en el proceso, en el desarrollo de la tarea, en la ejecución, Dios está con su iglesia. Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Dijo: no los dejaré huérfanos. Enviaré sobre ustedes el Espíritu de consuelo, el Espíritu Santo, que los acompañaría desde aquí hasta que yo venga. Va a estar con ustedes, ahí va a estar como el Paracleto. ¿Ah? Entonces, cuando te sientas solo, no pienses que estás solo sirviendo. Acuérdate que está el Señor contigo, a tu lado, acompañándote, fortaleciéndote, animándote, diciéndote: no te olvides que conmigo tú todo lo puedes. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que no te rindas, no claudiques en este llamado que el Señor nos ha hecho. No des pies atrás en este evangelio bendito. Porque bien costoso que fue, pues.
Es lo más valioso que el hombre y la mujer puede tener, es este evangelio. Puedes conseguir cosas aquí en la tierra, pero nada como este precioso evangelio que nos dará la vida eterna. Nos proveerá de una salvación. Pero necesitamos no rendirnos, necesitamos seguir caminando. La iglesia no se puede estancar, la iglesia no se puede detener en cosas triviales, en cosas paganas, en cosas pasajeras. La iglesia necesita servir y avanzar. Porque el reino de Dios hay que extenderlo. Hay que extender el reino de Dios. Perfectamente podría el Señor haber mandado sus ángeles y haber predicado en todo el mundo, pero no quiso Dios eso. ¿Sabe qué quiso Dios? Quiso usarle a usted, quiso usarme a mí. ¡Qué maravilla! Porque nosotros, siendo menor que los ángeles, el salmista dice: nos hiciste poco menos que los ángeles, y mira, tú piensas siempre en nosotros. No merecemos tu pensamiento, le decía el salmista, pero Dios ha pensado en usted y ha pensado en su iglesia. Así que no te rindas. Que las cosas de la vida no te aparten del Señor. Que las cosas de la vida, los problemas, las dificultades, no te hagan retroceder y a volver a tu antigua vida. No, porque Dios tiene una nueva vida para la iglesia. Pero no te rindas. No te desesperes si no ves cambios radicales en tu vida todavía. Tranquilo, paciencia. Son procesos que el hombre de Dios tiene que ir viviendo. Son procesos. Pero llegará el día en que serás a la imagen de Cristo. Llegará el día en que el fruto del Espíritu estará en abundancia en nuestras vidas. Pero ten paciencia. Ora a Dios, séle fiel a Dios, sirve a Dios, congrégate. Ora a Dios. Búscale ahí en su palabra, lo vas a encontrar. Esa es la ruta correcta, no te vas a equivocar. Cuando mires su palabra, no vas a decir: ¿dónde está Dios? Aquí está Dios. Aquí está Dios para hablarte, para fortalecerte, para bendecirte. Y si tienes poca fuerza, el Señor dice en su palabra que si no tienes fuerza, Él da fuerza a aquel que está cansado, incluso a aquel que no tiene ninguna fuerza, Él la da. Entonces, cuando te sientas confundido, el Señor dará claridad a nuestras vidas. Pero no te rindas. No te rindas. Y finalizo con esto. Porque hay un premio a la fidelidad. Amado, yo entiendo perfectamente que no lo hacemos por el premio. Pero ¿saben cuál va a ser el mayor premio del cristiano? Es un día ver a Cristo cara a cara. Un día a alguien le preguntaron: ¿qué harías si tuvieras a Dios delante de ti? Yo no sé qué haría. Si tuvieras a Jesús delante tuyo, ¿qué harías? Quizás no podrías ni siquiera hermanar una palabra, una frase, porque tendrías al Maestro delante tuyo. Pero ese será el mayor premio del creyente, saber de que un Cristo volverá, así como el siervo volvió a arreglar cuentas con su Señor volvió a arreglar cuentas con sus siervos. Un día Cristo volverá y ese va a ser el gran premio para el creyente. Saber que va a venir a arreglar cuentas conmigo y me va a decir: bien, buen siervo y fiel. Valió la pena la madrugada de oración. Valió la pena buscarme en la palabra. Valió la pena orar por los otros. Valió la pena evangelizar a aquellos necesitados, a aquellos que no tenían paz. Valió la pena abrazar al que venía alcohólico, drogadicto, sucio, hediondo. Valió la pena. Bien, iglesia, un día Cristo va a pronunciar esas palabras sobre cada uno de nosotros. Y no los llamó a todos juntos, los llamó en particular a uno por uno. Y un día te llamará Christopher y te pondrá delante y te exhibirá delante de todos los demás. Y te dirá: bien, Christopher, lo hiciste bien. Te dirá: Francisco, valió la pena estar todos los días domingo temprano para ordenar. Pepe, valdrá la pena que a veces trasnochado te pasaste por acá, porque mi Señor no es deudor de nadie. Va a valer la pena cuando te des cuenta que a lo mejor viniste quebrado aquí en la casa de Dios. Pero el Señor un día te dirá: bien, buen siervo, bien, Adriana, bien, Jessica, bien, Karen, no te rendiste, me serviste, te rendiste delante de mí, bien, Catalina.
Llegará aquel día que el Señor te dirá: bien, buen siervo y fiel. Pero no te rindas. Hay un lugar de gozo para la iglesia. Quizás aquí muchas veces pasamos tristezas. Quizás muchas veces aquí pasamos necesidades. Pero un día todo esto va a acabar, iglesia. Cuando seamos llamados a la presencia del Señor, Dios te va a decir: muy bien, Diego. Lo hiciste bien, Diego. Pero también te dirá: entra en el gozo de tu Señor. Porque el Señor tiene preparado un lugar de gozo para la iglesia, en donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá ansiedad. Solamente habrá gozo, alabanza, gloria al Padre. El Señor no te va a dejar fuera. Le dijo: entra. Ahora va a depender de ti pasar la puerta en ahí. No va a depender de tus amigos, no va a depender de tu familia, va a depender de ti entrar. Porque el Señor te va a decir: Christopher, un día, bien, Christopher, te costó quizás, pero ahí estuviste fiel a mí. Bien, Christopher, te va a decir: entra. Pero tú vas a decidir si entras o no entras, y se decide aquí en la tierra servir al Señor. Y cuando entres te vas a dar cuenta que todo lo que viviste años anteriores o tiempo pasado no se compara con la gloria que Dios nos va a proveer a cada uno de nosotros. No hay nada que se compare a la gloria de saber que un día estaremos eternamente y para siempre con aquel que rindió su vida por nosotros en la cruz. No habrá nada que se compare a eso. Porque hay un lugar de gozo para ti. Tendrás tu morada, tendrás tu habitación. Porque así por eso luchamos. Para un día verle a Él y para tenerle premio a la fidelidad. Y te digo hoy día, iglesia, Dios quiere premiarte. Dios quiere premiarte. Porque Dios no es injusto, Dios es justo. ¿Qué le parece si juntos le damos gracias al Señor? Y oramos al Padre en gratitud y le decimos: Señor, permíteme serte fiel hasta el día que tú me llames a tu presencia. Puesto en pie, oramos al Señor.